Ok, buenos días. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama observabilidad y observadores de estado como parte de la materia de control avanzado. El contenido de esta presentación es, primero vamos a ver la definición de qué es un observador de estado, por qué surge la necesidad de utilizarlo. Después veremos cómo se diseña y utilizaremos MATLAB para apoyarnos en el diseño. Y finalmente veremos dos términos importantes, son dos propiedades cualitativas de los sistemas dinámicos que tienen que ver con los temas que estamos viendo. Observabilidad es una propiedad que tienen los sistemas a los cuales se les puede diseñar un observador, y controlabilidad es una propiedad cualitativa de los sistemas a los cuales se les puede diseñar una retroalimentación de estado. Ok, primero, una retroalimentación de estado pues es un algoritmo de control en donde retroalimentamos el vector de estado completo a través de un vector de ganancia, K, y se introduce junto con la referencia del sistema. Eso es lo que forma la señal de control, la señal U. La propuesta de un vector de ganancias adecuado va a hacer que se modifique la dinámica interna del sistema a nuestro gusto. Nosotros podemos proponer una dinámica cualquiera y cubrirla inteligentemente escogiendo los valores de este vector de ganancias. Lo primero que salta a la vista es que efectivamente necesitamos todo el vector de estado para hacer una retroalimentación de estado. También existe el control de retro de estado más un componente integral. La retroalimentación de estado básicamente modifica la parte dinámica de la planta, pero no así la parte estacionaria. Entonces, para modificar ambas cosas a la vez, pues al retro de estados normal se le agrega este otro lazo que va a agregarle un error, la diferencia entre lo que yo quiero, la referencia y la salida. Ese error se va a integrar y luego se va a multiplicar por una constante integral. Esto se llama el componente integral y eso se le va a sumar a la retroalimentación de estado para generar la señal de control. Como ya vimos en clases pasadas, este control puede entonces modificar con la retro de estados la parte dinámica y con el componente integral la parte en estado estacionario. Bueno, y de nueva cuenta, pues al necesitar una retro de estados, pues necesitamos el vector de estado. Ya habíamos platicado que no siempre es posible, por cuestiones técnicas o de costo de los sensores, pues tener acceso a todas las variables físicas que forman el vector de estado. Cuando entonces eso no sea posible, debemos de utilizar un observador de estado. Básicamente, el observador de estado es un algoritmo que va a permitir estimar los estados de un sistema a partir de señales que sí conocemos. Por ejemplo, la señal de entrada y la señal de salida. Vean, aquí está el observador de estado. Lo estoy poniendo como un bloque. Ahorita vamos a ver qué hay dentro del bloque. Pero a ese bloque le estoy introduciendo la salida, que sí conozco porque la estoy midiendo, y la entrada, porque yo la estoy calculando. Entonces, ambas señales las conozco, las introduzco al algoritmo, y el algoritmo lo que me va a generar es una X, que le pongo aquí tilde para diferenciarla de la X normal, y a esta X tilde le llamo el estado estimado. Y como pueden ver, en vez de conectar el estado verdadero, yo conecto al vector de ganancias de retroalimentación el estado estimado. Es decir, lo sustituyo por la salida del observador. Entonces, este es el papel del observador. A partir de las señales de entrada U y de salida que conozco, él se va a encargar de determinar una señal llamada estado estimado y yo voy a utilizar esa señal en lugar del estado verdadero. Esto lo puedo hacer en el esquema de retroalimentación de estado, o bien también lo puedo hacer en el esquema de retro de estado más control integral. De la nueva cuenta, el control integral, ese componente necesita la salida. Ahí no tengo problema porque la salida sí la mido, pero en la parte donde está el retro de estado, de nuevo conecto el algoritmo del observador con la entrada y la salida conocidas. Él va a estimar el estado y voy a utilizar ese estado estimado para el lazo de retroalimentación.
Vamos a ver ahora cómo se diseña. Bueno, pues una primera aproximación de diseño es utilizar la misma dinámica de la planta, es decir, voy a copiar esta dinámica y para el algoritmo de observación. Eso lo tengo aquí. Vean, esta es la dinámica de la planta, la ecuación 10, perdón, 1A y 1B. Tenemos que la derivada del vector de estado es la matriz A por el vector de estado más el vector B por la entrada. Y la ecuación de salida, pues la salida es igual a el vector C por el vector de estado más el escalar D por la entrada. Recuerden que esto es para un sistema de una sola entrada y una sola salida, en donde A es matriz, B y C son vectores y D es un escalar. Bueno, pues entonces yo hago una copia de la planta, conozco A, B, C y D, conozco la entrada, y entonces hago una dinámica para ese estado estimado, X tilde, y de la misma manera hago una salida estimada a partir de ese estado estimado. Entonces aquí, en este dibujo, perdón, en esta ecuación, la 2A y la 2B, X gorrito, pues es el estado estimado. Y Y gorrito, pues es la salida estimada. Como pueden ver, pues es simplemente la copia de la planta. Simplemente en sus valores estimados. La U la conozco y esa pues voy a introducirla directamente en ambas dinámicas. Ahora, ya que tengo la 1 y la 2, las resto. Si yo resto 1 menos 2, pues tanto en la ecuación de estado como en la de salida voy a llegar a las ecuaciones 3A y 3B respectivamente. Como pueden ver, la BU, como es la misma, se va a eliminar, la DU también, y me va a quedar la derivada del estado menos la derivada del estado estimado, va a ser igual a por la diferencia entre el estado y el estado estimado. Y lo mismo para la salida. La diferencia entre estado y estado estimado va a ser igual al vector C por la diferencia entre el estado y el estado estimado. Como me quedan estas variables, pues me conviene definir lo que llamo E sub X y E sub Y, que es el error de X, el error de estimación de X, que va a ser la diferencia de el verdadero vector de estado menos su estimado, y lo mismo para la salida menos el estimado de la salida. Y con estas definiciones 4 y 5, la sustituyo en la 3A y en la 3B, y entonces puedo reescribir el sistema de esta manera. Así ya tengo una dinámica más compacta que me dice que la dinámica del error de estimación de estado va a ser igual a la matriz A por el error de estado, de estimación de estado, perdón, y la ecuación de salida, el error de salida, va a ser igual a al vector C por el error de estimación del estado. Lo que puedo observar es que efectivamente si la matriz A, hay que fijarnos aquí en la ecuación 6 y la 7. Si la matriz A es estable, es decir, todos sus polos viven del lado izquierdo del semiplano complejo, entonces voy a garantizar que la dinámica del error de estimación de X va a tender a 0. ¿Con qué velocidad, con qué rapidez? Pues eso dependerá de los eigenvalores o de los polos de la matriz A. Como estoy copiando los del sistema, entonces el error de estimación va a converger a 0 con la misma velocidad con lo que la planta responde ante una entrada cualquiera, es decir, a la misma velocidad de la dinámica de la planta. Entonces, en realidad no me conviene tanto hacerlo así porque pues yo quedo atado a que generalmente cuando diseño un controlador, pues lo que busco es acelerar la dinámica de respuesta de la planta. Entonces, el observador se va a quedar a una velocidad original de respuesta de la planta. Y a mí me interesa que el observador sea más rápido que el controlador, porque si el controlador va a depender de la X estimada y la X estimada tarda mucho tiempo en llegar a su valor verdadero, pues el controlador va a servir mal durante mucho tiempo. Entonces, se me ocurre, para mejorar esto, agregar un término de retroalimentación. Vean, entonces la ecuación 2A y la ecuación 2B las modifico. Dejo la misma dinámica, A por X estimada más B por U,
pero le sumo un término adicional, que vean que va a ser el E de X, el E de sub Y, es decir, el error de estimación de Y menos Y estimada, que como ya definimos aquí en la ecuación 5, le llamamos E sub Y, multiplicada por una ganancia que voy a llamar L, un vector de ganancia, que lo que va a ayudar es a acelerar la rapidez de convergencia. Estoy haciendo una retroalimentación sobre el estado del error de salida estimada. La ecuación de salida la copio tal cual, a esa no la modifico, y vuelvo a hacer la misma operación. Vuelvo a restar la ecuación 1 menos ahora la 8a y la 8b, y vean que voy a llegar a esta ecuación 9a y 9b respectivamente. Vuelvo a utilizar las definiciones de error de estado y error de salida, la sustituyo en 9 y voy a llegar a la ecuación 10a y 10b. Entonces fíjense que lo nuevo y lo diferente es este término, efectivamente. Este término que fue el término de retroalimentación o también llamado término de corrección, porque precisamente me está hablando de qué tan cercano se hizo el error de salida del real con respecto al estimado. Y si finalmente yo me doy cuenta que ahora el vector de error de estado depende de Y, pues sustituyo la 10b, que es precisamente ese valor, en 10a, y voy a llegar a la expresión 11. Queda multiplicado C por EX aquí, factorizo, y entonces me queda esta dinámica de respuesta del observador. Vean cómo la dinámica de respuesta de este observador, A es fija, la conozco y es fija, C es fija, la conozco también, pero L la puedo escoger a mi antojo, entonces yo puedo modificar arbitrariamente la dinámica de respuesta escogiendo inteligentemente los valores del vector L. Y los valores de este vector se escogen de tal forma, primero, que el sistema sea estable, es decir, los polos del sistema de esta matriz A menos LC, hay que escogerlos todos en el semiplano izquierdo, y la dinámica, la colocación de esos polos, pues yo la hago inteligentemente más rápida que la dinámica propuesta a lazo cerrado. No solo que la dinámica de la planta, sino que de la dinámica de la planta más el control. De esa forma garantizo que el observador va a responder más rápido que el control y entonces el control va a estar trabajando de forma correcta. ¿Cuántas veces más rápido? Existe una regla empírica que dice que entre 10 y 20 veces más rápido, así como el control es 10 o 20 veces más rápido que la planta, el observador ahora debe de ser 10 o 20 veces más rápido que la dinámica del controlador. Y bueno, ya nada más haciendo un análisis de cómo escoger inteligentemente esta vector de ganancias, L, hago el análisis dimensional. La matriz A, como ya sabemos que es la matriz de estado, mide n por n. El vector C es un vector de 1 por n. Por lo tanto, las dimensiones de L pues deben de ser de n por 1. Es decir, el vector L, a diferencia del vector de retroalimentación de estado, que es un vector renglón, L es un vector columna. Acuérdense que K, que es el vector de retroalimentación, es de 1 por n. Bueno, pues este va a ser de n por 1. Entonces hay que escoger inteligentemente cada uno de sus valores y obviamente vamos a utilizar la matriz que se forma aquí, A menos LC, es los eigenvalores de esa matriz los que me van a definir la dinámica del error de observación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a hacerlo en un ejemplo. Vamos a utilizar esta planta como ejemplo. Hay que diseñarle un observador. Tenemos una planta de tercer orden. Todos sus polos estable, todos sus polos tienen parte real negativa. De fase mínima también, tenemos un 0 ubicado en -4. La puse aquí en forma factorizada en polinomios de primer orden o en su forma expandida. De hecho, si vemos, pues los polos dominantes serían -1 y -2, y el polo en -5 sería un tercer polo que no es tan dominante. Y entonces, básicamente, el comportamiento de esta planta lo podemos representar como un sistema de segundo orden sobreamortiguado, porque sus dos polos ya viven sobre el eje real. Utilizo MATLAB para encontrar esta representación en variable de estado, o bien aplico las reglas de transformación utilizando variables de fase y llego a esta representación. Hago un pequeño programilla que les voy a mostrar aquí.
Como ven, pues limpio la pantalla, doy de alto el numerador de mi función de transferencia y los coeficientes del denominador. Formo G con la función, con el comando de función de transferencia y el numerador y el denominador que acabo de definir. Y una vez que tengo G, también formo la transformación. Con este comando transformo de función de transferencia a espacio de estados y obtengo las matrices A, B, C y D. Desgraciadamente, la forma a la que llega, ustedes saben que hay un infinito número de posibilidades de una representación en variable de estado. Bueno, MATLAB utiliza una forma que no es en variable de fase, entonces tengo que utilizar una matriz de transformación, que es esta, para escribir el sistema en variable de fase, y utilizo el comando space state to space state, que requiere las 4 matrices A, B, C y D, y otro argumento más es esa matriz de transformación. Ahorita no les voy a explicar de dónde sale esto, es un poco largo de explicarlo, pero bueno, esta es la matriz que hay que utilizar para transformar de la forma canónica controlable, que es la que me da por default el comando de MATLAB, a la forma en variables de fase. Entonces utilizo el transformador con esta matriz, llamo A nueva, B nueva, C nueva y D nueva a las nuevas matrices ya transformadas en variable de fase y defino 4 variables simbólicas que van a ser los elementos del vector L, L11, L21 y L31, y S para que veamos qué es lo que tenemos que resolver simbólicamente y lo hagamos a mano también. Defino una matriz identidad de 3×3 que la voy a necesitar. Defino la matriz A, que va a ser AN menos L por CN, es decir, lo que acabamos de obtener aquí. A menos L por C, nada más que utilizo la A nueva y la C nueva porque son las que acabo de convertir a la forma de variable de fase. Saco su determinante y luego defino el polo deseado. Es una dinámica de tercer orden y a mí se me ocurre ubicar los polos en estas posiciones. Aquí esto es totalmente arbitrario. Habría que fijarnos primero el control, en qué posiciones los coloqué sobre el plano complejo y hacerlo 10 veces más grande, ¿no? Entonces, bueno, aquí utilicé arbitrariamente estas posiciones, suponiendo que el control entonces va a tener posiciones pero 10 veces más lentas. Esto es totalmente arbitrario. Y finalmente utilizo un comando que se llama ACKR, que originalmente sirve para calcular el vector de ganancia de una retroalimentación de estado, pero como pueden ver, pues también lo puedo utilizar para calcular el vector del observador. La única diferencia es que aquí regularmente va la B, la matriz B, o el vector B. Para que las dimensiones sean correctas, tengo que transponer el vector C. Y finalmente, acuérdense que el vector K, que me genera la retroalimentación de estado, pues es un vector renglón. Por lo tanto, al final también tengo que transponer para que L me salga un vector columna. ¿Vale? Entonces estoy haciendo uso de una función, de un comando que fue diseñado expresamente para calcular el vector de retroalimentación de estado, pero hago estos dos pequeños cambios, transponer aquí la C y transponer la respuesta para poderlo utilizar también en el cálculo del vector de retroalimentación del observador. Y finalmente saco la matriz. Ya una vez que conozco L, pues AOPS es la matriz completita, que sería toda esta, A menos L por C. Y la formo, ya conozco AN, ya conozco CN y ya conozco L, la formo para que vea cómo va a quedar la matriz finalmente en el algoritmo de observación. Voy a correr el programa. Me salgo de aquí y veo qué es lo que me genera. Ah, perdón, es que está aquí. Embebido, lo voy a maximizar. Entonces, vean, estos son los resultados. Entonces, primero obtengo la transformación de la función de transferencia al espacio de estados. Pero vean que es una forma canónica que se llama forma canónica controlable.
Y tengo A, B, C y D. Y después de utilizar la transformación a la forma de variables de fase, ya la obtengo así. La A nueva, la B nueva, la C nueva y la D nueva. Después obtengo la matriz A, escrita en función de los vectores L, de los elementos del vector L, L11, L21 y L31. Saco el determinante en función de las L's. Propongo el polinomio deseado a partir de la posición de mis polos en lazo cerrado. Bueno, aquí me mandó un warning. Y finalmente calculo el vector L, es decir, el L11, el L21 y el L31 respectivamente. Y finalmente me muestra la matriz de observabilidad. Que es, perdón, no es la matriz de observabilidad, es la matriz A del observador. Muy bien. ¿Cómo se ve esto acá analíticamente? Bueno, pues aquí sigo los pasos. Si lo quiero hacer a mano, sin la ayuda de MATLAB, pues propongo el vector L11, L21 y L31. Van a ser mis incógnitas que tengo que calcular, determinar. Propongo entonces la matriz A menos L por C. Vean, hago todo el álgebra de matrices. Obviamente vean que la multiplicación de este vector de 3 por 1 por el vector C de 1 por 3, pues me va a quedar una matriz de 3 por 3, que puedo ya restar de la matriz A, que también es de 3 por 3. Obviamente la segunda matriz me queda en función de los elementos del vector L, y hago la resta, y esta es la matriz a la que llego. Si se fijan, bueno, esta es la misma matriz que me obtuvo MATLAB, ¿no? Esta de aquí, pues es la misma que obtengo yo a mano. Aquí podría convenir tener el sistema en su forma canónica observable. De esa manera voy a tener solamente una columna donde tenga las tres L's. Si no la tengo en la forma canónica observable, voy a tener una matriz como esta, ¿no? Donde tenga los elementos, pues digamos, esparcidos en otras columnas, como aquí. Y esa sería la ventaja de tenerlo en la forma canónica observable, pero no pasa nada. De todos modos, yo tengo que sacar el determinante. Se facilita si yo tengo la forma canónica observable, pero bueno, obtengo el determinante. Los vectores característicos los determino así. Saco el determinante. Aquí me falta un menos. De la resta de SI menos esta matriz. Y obtengo ya finalmente el determinante y lo voy a igualar contra el polinomio deseado. El polinomio deseado obviamente lo voy a sacar de los polos deseados, ¿no? Entonces establezco los polos deseados, que va a ser la multiplicación de S menos 100 por S menos 10 más 20J y S menos 10 menos 20J. ¿De dónde saqué estos valores? Pues yo los propuse, insisto, acá los propuse en mi programa. Déjense los muestro otra vez. Un polo en menos 100 y un par de complejos en menos 10 más menos 20J. Aquí está mal, miren. Aquí tengo que ponerle menos. Acuérdense que son conjugados, entonces uno tiene que llevar más y otro tiene que llevar menos. Y entonces déjenlo corro otra vez. Bueno, ese sería el valor correcto. Y ¿qué tengo que hacer? Pues igualar este polinomio contra el determinante de SI menos la matriz A menos L por C. Obviamente las únicas incógnitas que me van a quedar son los valores L11, L21 y L31. Cuando iguale término a término, es decir, el S cúbica con el S cúbica, el S cuadrada con el S cuadrada, el S con el S y el término S a la 0 con el término S a la 0, van a salir 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resuelvo para las 3 incógnitas y determino finalmente el valor de cada uno de los elementos del vector L. Eso es lo que tendría que hacer a mano y que me ayudo de MATLAB para resolverlo. MATLAB utiliza el comando ACKER para determinar estos valores. Lo pueden hacer ustedes a mano para que comprueben que van a llegar a estos valores si ustedes hacen esta igualdad. Y entonces finalmente, pues ya sé qué es lo que debe de llevar entonces ese bloque al que llamamos observador.
Aquí ya está el esquema de retroalimentación de estado, ¿no? Donde vean que aquí tengo la ganancia K, pero le voy a conectar la salida del observador, que será entonces su X estimada. Y dentro de la dinámica, pues no solo se suma A por X tilde y U por B, sino hay que sumar ahora el término de corrección, que es L por Y. ¿Cómo lo formo? Pues es la diferencia de Y, que es la salida de la planta, menos la Y estimada, que es la salida del observador. Eso me forma el error de Y. Y como ven, también el estimador de estado, observador, necesita la entrada U. Entonces, si yo quiero englobar aquí el bloque que hace ratito yo encerré en una cosa que le llamé observador, pues sería todo esto. Todo esto sería mi observador de estado. Como pueden ver, ahí está. Bueno, por ahí va. Todo este bloque sería el observador. Como pueden ver, como hace rato, tiene como entrada Y, U y como salida X estimada. Y también lo puedo aplicar al otro control que conocemos, que es el retroalimentación de estados más componente integral. Eso lo tengo aquí de este lado, permítanme. Es la misma historia. Lo único es que el control es un poquito más complejo, porque tengo, pues aquí tengo aquí tengo la planta, aquí tengo la retroalimentación de estado, pero insisto, en vez de conectarle el estado verdadero, le voy a conectar el estado que me está generando el observador. El observador tiene como entrada la salida medida y la entrada de control. Y el componente integral, como pueden ver, pues no es afectado para nada, porque depende de la salida medida, que es retroalimento, y no depende del estado. Entonces aquí de nuevo puedo yo encerrar en un bloque cuál va a ser el bloque de observador. Y este es el bloque del observador de estado. De nuevo tiene la entrada Y, la entrada U, y como salida el X estimado. Ok. Bueno, pues para practicar pueden resolver el ejercicio del NICE, que viene inmediatamente después de la explicación del observador, viene con su respuesta, y pues utilicen el programa de MATLAB que les pasé para que se apoyen, y también lo pueden hacer a mano, simplemente el programa lo utilizan para verificar, y así pues garantizamos que entienden el concepto y la forma de diseñar el observador. Finalmente vamos a ver entonces cómo se definen las dos propiedades cualitativas que les digo que son importantes en los sistemas dinámicos, ¿no? Uno es, aquí está, ¿qué es la observabilidad? Bueno, la observabilidad, como les dije, es una propiedad cualitativa de los sistemas. La puse en inglés porque me pareció más prudente, las traducciones luego no son tan buenas. Y entonces vamos a entenderla. Dice, si el vector de estado inicial, llamado X en T sub 0, puede ser determinado utilizando U y Y, es decir, la señal de entrada y la señal de salida medida, sobre un intervalo finito de tiempo desde T0, es decir, T0 es el tiempo inicial y yo decido para cualquier tiempo final, yo puedo determinar esa posición inicial de la trayectoria utilizando entrada y salida, se dice entonces que el sistema es observable. Si no cumple esta característica, entonces se dice que el sistema es no observable. Como pueden ver, esto no se mide, no es cuantitativo, sino cualitativo, y me dice, básicamente, si yo tengo, imagínense ustedes, una trayectoria de estados. Imagínense un sistema de dos estados, X1 y X2, para poderlo representar correctamente en un plano, y que yo tengo efectivamente aquí X de T0, es decir, el punto donde inicia una trayectoria y luego ya la trayectoria empieza a moverse, y tengo, por ejemplo, un X de T final. Bueno, observabilidad
es una característica que dice que si yo conozco la UDT y la YDT, yo conozco ambas gráficas, no importa cómo sean, puedo, a partir del estado final, regresarme por la trayectoria y decir de dónde partió la trayectoria. Eso es básicamente observabilidad. Y obviamente, si yo puedo determinar de dónde partió, pues puedo determinar cualquier otro punto de la trayectoria. El punto más difícil sería el inicial. Bueno, si yo puedo determinar el inicial, pues cualquier otro punto de la trayectoria también lo puedo determinar. Es decir, yo puedo recuperar toda la trayectoria que hizo el sistema solo conociendo su entrada y su salida. Bueno, resulta que hay sistemas que no se puede, por como están acoplada la dinámica del sistema, esto no siempre es posible. Entonces, antes de diseñar un observador, tendríamos que fijarnos si el sistema es observable. Si es observable, el observador que diseñemos va a cumplir cabalmente y correctamente su tarea. Si el sistema es no observable, el observador va a tener problemas. Vamos a tener problemas tanto en el diseño como en su ejecución. El algoritmo no va a determinar correctamente los estados. Y una forma sencilla, ahorita no les voy a dar toda la explicación, pero una forma sencilla de determinar si el sistema cumple esta propiedad es obteniendo la matriz de observabilidad. La matriz de observabilidad es una matriz cuadrada de orden n por n, es decir, tiene la misma dimensión de la matriz de estado, y se forma por renglones. Vean que aquí pongo C para formar el primer renglón, luego la multiplicación de C por A para formar el segundo renglón, y así me voy hasta multiplicar C a la A a la n menos 1. Y como tengo n menos 1 más E más 1, voy a tener n renglones, y como cada multiplicación me va a dar n columnas, finalmente la dimensión de OM va a ser de n por n. Yo determino esta matriz y le hago la prueba para saber si es de rango completo. Y una matriz cuadrada, para que sea de rango completo, simplemente su determinante tiene que ser diferente de 0. Entonces yo saco la matriz, le saco su determinante, y si su determinante es diferente de 0, garantizo que esta matriz es de rango completo. Otra forma de determinarlo es, en MATLAB tenemos un comando que se llama rank. Se lo puedo sacar a la matriz que acabo de obtener, que es esta matriz AOPS, para saber si es de rango completo. Si lo va a hacer, y entonces me va a decir el rango de la matriz, es decir, cuántas columnas y renglones son linealmente independientes. Y me dice que 3, y como pues tengo 3 columnas o renglones linealmente independientes y la matriz es de 3 por 3, quiere decir que tiene rango completo. Si lo quiero hacer a mano, tengo que sacar el determinante de la matriz y demostrar que es diferente de 0. Con eso ya demuestro que el sistema, bueno, primero que la matriz de observabilidad es de rango completo y por lo tanto que el sistema sí cumple con la propiedad de observabilidad. Y por lo tanto puedo diseñarle un observador como lo acabamos de ver. Y por último, la definición de controlabilidad. Bueno, vean, está intrínsecamente ligada con la de observabilidad. Y aquí lo que me pide es la propiedad, para que la tenga o no la tenga un sistema dinámico, es que si la entrada de un sistema se puede determinar, es decir, yo puedo determinar una entrada tal que tome cualquier estado inicial deseado y lo lleve a cualquier otro estado final deseado, entonces se dice que el sistema es controlable. Y si no, pues el sistema es no controlable. ¿Esto qué significa? De nuevo, yo tengo, supongan un espacio de estados, solamente de 2 estados para que lo pueda representar aquí en el plano, x1 contra x2, y supongan cualquier punto inicial, al que le voy a llamar x en t0. Bueno, de ese punto inicial, yo propongo cualquier punto final, el que se me ocurra, y debe de existir una entrada, una UDT, que yo puedo calcular, tal que
al introducirlo al sistema, me va a llevar de este punto inicial a este punto final. No importa cómo me lleve, me puede llevar en una trayectoria así o en una línea recta, etcétera, no importa. El chiste es que yo puedo ir de un punto inicial a un punto final. Si el sistema tiene esa característica, se dice que es controlable. Y si no, se dice que es no controlable. Bueno, pues una forma sencilla también de determinar si el sistema cumple o no cumple con esta, ¿cómo llamarla? Característica, es obteniendo la matriz de controlabilidad. Y la matriz de controlabilidad se obtiene ahora por columnas. Vean que B va a formar la primera columna, luego hago la multiplicación de A por B para obtener la segunda columna, y así me voy, A cuadrada por B, tercera columna, hasta AN-1 por B, última columna. Entonces, obviamente la matriz M va a ser otra vez de N por N, una matriz cuadrada, y debo de demostrar que es de rango completo para que cumpla el sistema que sea controlable. O bien, de la misma manera, debo de demostrar que el determinante de Cm sea diferente de 0. Esa es una forma de determinar que tiene el rango completo. Entonces, un paso previo al diseño de la retroalimentación de estados, o la retroalimentación de estados más el control integral, debe de ser, primero, probar que el sistema efectivamente es controlable. Si no lo es, voy a tener problemas tanto en el diseño del control como en su desempeño. Entonces, obviamente los ejercicios que hemos resuelto pues, habían sido de sistemas controlables, pero ahora que ya lo saben, es lo primero que deberían de probar. Si el sistema es controlable, para diseñar la retroalimentación de estado, y si el sistema es observable, para diseñarle un observador de estado. ¿Ok? Bueno, pues con esto concluimos la clase de hoy. Voy a subir el ejercicio que si quieren hacerlo, pues ahí para practicar. Viene la solución y ahorita lo voy a subir y lo voy a publicar en el muro de publicaciones para que lo tengan ustedes a la vista. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.